de este ciclo A dedicado al Evangelio de Mateo, pero como hemos explicado en otras ocasiones, los tiempos especiales litúrgicos, es decir, Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, se utilizan para profundizar el Evangelio de Juan. Cuando volvamos al tiempo ordinario, retomaremos nuestra meditación del Evangelio de Mateo. Este domingo vamos a meditar el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, parte del discurso del Señor Jesús en la última cena, y de ahí está tomada esta frase que nos puede servir como lema para nuestra meditación. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice el Señor. La primera lectura con la que nos alimentará la liturgia de este día está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, este relato del inicio de la Iglesia. La lectura de hoy nos presenta el nacimiento de un nuevo ministerio en la comunidad. El ministerio, el servicio de los diáconos, es decir, los servidores. Diácono en griego significa literalmente el que sirve, el servidor. El contexto, es una comunidad que crece y que se preocupa especialmente de las personas más necesitadas, entre quienes se encuentran las viudas. Recordemos que en esa sociedad patriarcal, una mujer que se quedaba sin la protección de su marido, pues quedaba a expensas de un sistema de justicia que no estaba muy preocupado por sostenerles. Entonces eran de las personas más desvalidas. Así como vemos este punto positivo, la preocupación por las personas más necesitadas, también aparece la fragilidad de la comunidad naciente, porque el texto nos habla de problemas de afinidad étnica. Los discípulos de origen griego se quejan contra los de origen hebreo porque no se atiende bien a sus viudas en lo que llaman el servicio de caridad de todos los días. Muy seguramente compartir alimentos o lo que necesitaran. Los 12, así con mayúscula, otro ministerio, que ya hemos hablado en otra ocasión, esta institución que el Señor Jesús hace de las nuevas columnas que sostienen al pueblo de Dios, el nuevo Israel. Estos 12 reúnen a la comunidad y le informan que no consideran pertinente descuidar su ministerio de la palabra de Dios para dedicarse a la administración de los bienes. Les piden que escojan a 7 personas, que tengan buena reputación, estén llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que, eso sí, aseguren la buena administración de los bienes comunes. La comunidad elige a Esteban, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Después de elegidos, los apóstoles, otro ministerio, significa enviados, después de haber orado, les impusieron las manos, símbolo de la consagración a través del Espíritu Santo. El salmo que vamos a escuchar, el Salmo 32, es un salmo de alabanza, de reconocimiento al amor de Dios y a su fidelidad. Por eso los justos, los que se dan cuenta de este amor permanente de Dios, pues de forma natural, espontánea, viven alabando su presencia. Dan gracias a Dios, nos dice el texto, al son del arpa, la lira y cantos. Toda comunicación de Dios transmite la verdad, así con B mayúscula. Sus palabras son sinceras y sus acciones manifiestan su lealtad. El Señor ama la justicia y la tierra está llena de sus bondades. Una frase que se ha vuelto común entre nosotros, entre los creyentes, es esta que les pongo aquí. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. La segunda lectura está tomada en la primera carta del apóstol San Pablo, que nos ha acompañado a lo largo de toda esta Pascua del ciclo A. En la lectura de hoy, el autor evoca la imagen de la piedra angular, tomada del Salmo 118, y que había sido rechazada por los hombres. Esta piedra, el Señor Jesús, es escogida y preciosa a los ojos de Dios. Quienes pertenecen a la Iglesia son piedras vivas que construyen un templo espiritual, que aloja
la auténtica presencia de Dios. Recordemos que el templo de Jerusalén era el lugar del encuentro, porque ahí estaba la presencia. Después de esta nueva era, esta nueva vida inaugurada por el Señor resucitado, los creyentes somos el templo espiritual, es el lugar donde la auténtica presencia de Dios se manifiesta. Además, esta comunidad constituye un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Quienes confían en Él no serán defraudados, nos dice la carta de Pedro. En cambio, quienes no aceptan la verdad que el Señor Jesús comunica, tropiezan y caen. Quienes ponen su vida en manos del Señor viven a plenitud su vocación de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios, pueblo de su propiedad, recordando la expresión del capítulo 19 del Éxodo. La vocación de aquellos que viven con Jesús en el centro de su vida y sus corazones es a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comentábamos que este domingo vamos a meditar el inicio del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, con esta frase que es bien importante para acercarnos al Dios revelado en Cristo. Quien me ve a mí, ve al Padre, dice el Señor. Vamos a escuchar el inicio del discurso del Señor Jesús después de la última cena. Se extiende a lo largo de 4 capítulos del Evangelio de Juan, del 14 al 17. Cada capítulo tiene un tema. El 14 nos transmite que el Señor Jesús es el camino al Padre, el camino de regreso a nuestra casa, a nuestra identidad como imagen de Dios. El capítulo 15 es el discurso sobre la vid y los sarmientos. El 16, el discurso sobre el Espíritu Santo, el Paráclito, el que nos defiende y acompaña. El capítulo 17 se conoce como la oración sacerdotal de Jesús por la unidad en comunión de las y los creyentes. La lectura de hoy nos presenta a Jesús como camino, verdad y vida. A su lado y de su mano alcanzamos la verdad, es decir, la plenitud de nuestra dignidad e imagen divina. Vivir nuestra verdad es alcanzar la vida plena, aquel término griego de zoe. Para el cristiano, Jesucristo, la verdad encarnada, así con B mayúscula, es la revelación definitiva del misterio del Dios vivo. Contemplar la vida del Señor nos pone en contacto con el Dios que es comunicación amorosa. De esa manera desenmascara y elimina los falsos dioses que se nos han impuesto o que nosotros y nosotras nos hemos fabricado. El camino hacia la vida plena se ha de hacer acompañadas y acompañados del Señor Jesús. La respuesta a Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre, tiene implícito el tiempo vivido conscientemente en la presencia del Señor. Y se lo transmite así a Felipe. ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Al igual que Felipe, corremos el riesgo de vivir permanentemente distraídos. Jesús adelanta el núcleo del mensaje de su oración por la unidad, el tema del capítulo 17. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Más adelante, el Señor afirmará que debe irse para poder regresar pronto. Una referencia clara a su pasión, muerte y resurrección. Ahora afirma que va al Padre para preparar un lugar, volver y llevarnos consigo. El itinerario de la pasión, muerte y resurrección del Señor lo lleva a pasar de ser una presencia física, necesariamente externa, a ser una presencia espiritual, es decir, interna, que vive en cada creyente y en la iglesia, que como veíamos en la carta de Pedro, es el nuevo templo espiritual. Se cumple en nosotras y nosotros esta petición del Señor, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, les invito a que tomemos un momento de silencio para saborear la palabra que acabamos de recibir como don de Dios, tratando de rescatar qué mensaje se nos queda, qué sentido fundamental nos deja esta comunicación directa de Dios a ti y a mí. Tomamos un momento en silencio. Basta ver, reflexionar sobre la historia de la humanidad y su hambre permanente de conocer el misterio del Dios vivo, para ver que a lo largo de la historia han habido infinidad de imágenes de Dios. Desde una imagen de un solo Dios, es decir, el monoteísmo, que es parte de nuestra tradición judeocristiana, aunque nosotros vivimos un paso más allá de esa primera intuición de la unicidad de Dios, cuando en Cristo se nos termina de revelar que ese Dios uno no es una soledad volcada sobre sí misma, sino una comunidad de amor. Pero también hay visiones politeístas sobre Dios o sobre la trascendencia, una colección de dioses a veces vinculados a situaciones naturales, a los sentimientos humanos, etc., ¿no? Existe también el animismo, que es pensar en una especie de alma que habita distintas realidades materiales, etcétera, etcétera. Hay el monismo, que cree que hay un solo mundo, no hay otro mundo más allá del que vemos. En fin, también en cuanto al carácter y la relación de este trascendente o trascendentes con el ser humano, hay toda una gama de imágenes que existen, ¿no? En el mismo pueblo de Israel, los nombres que se le daban a Dios, ¿no? Yahvé Shevaot, ¿no? El Dios de los ejércitos, con una imagen guerrera, vengativa, etcétera. Ese Dios que aparece en algunos de los textos del Antiguo Testamento ordenando al pueblo de Israel que exterminen a todos los pueblos que vayan conquistando. Bueno, necesitábamos ir creciendo en la madurez de poder entender el misterio de Dios, y el culmen de eso, que llegó, como nos dice la Sagrada Escritura, en la plenitud de los tiempos,
es decir, cuando la humanidad ya tenía un cierto nivel de madurez para entender este mensaje, ¿no? Y esa es la vida del Señor Jesús. ¿Quién es Dios? Dios es alguien que ama sirviendo, que se preocupa por nosotros, que nos contempla como sus hijos, como sus hijas, que nos espera con los brazos abiertos como el Padre pródigo, que tiene paciencia con nosotras y con nosotros, que lo único que existe en su corazón es un amor infinito, permanente e incondicional. Y entender que si bien la separación permanente de Dios y por lo tanto de la vida es una realidad, detrás de esa separación no hay una voluntad de Dios, sino nuestra propia ceguera e incapacidad de abrirnos a ese Dios que es amor gratuito. Y como todo amor que da vida, necesita ser acogido en libertad. Ese es el drama de Dios. Nos decía San Agustín, el que te creó sin tu voluntad, no te puede salvar sin tu voluntad. No te puede abrazar y a través de ese amor darte una vida renovada si tú lo rechazas. Si tú no, a veces ni siquiera te das cuenta de que ese amor está siendo ofrecido para ti. Las lecturas de este día subrayan eso, ¿no? Después de la última cena, símbolo que después se convertirá en sacramento de la presencia de Jesús en medio del mundo, un Dios que quiere alimentarnos con su vida, entregando su vida, nuevamente sacramento de lo que hará el Señor Jesús en su pasión, muerte, y que transformado en vida para todas y todos a través de su resurrección, pues es el camino, el itinerario propio del creyente. Aceptar que Cristo dé su vida por mí, para que transformado por ese amor que todo lo puede renovar, alcancemos nuestra propia resurrección, nuestra verdad con mayúscula. Así inicia este sermón del final de la última cena, con los 4 capítulos que describíamos en las notas sobre las lecturas de hoy. Algunos autores lo consideran o lo presentan como el testamento espiritual del Señor Jesús, lo que les dice a sus discípulos cuando ya está por entregar su vida por nosotros en esta muestra concreta de amor radical. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus hermanos y hermanas, por sus amigos, parte de este mismo capítulo 14 de Juan. Este discurso, digamos, como herencia para la comunidad cristiana, que empieza con lo que acabamos de escuchar. Si queremos acercarnos a la vida que solo puede venir de Dios, el camino es contemplar a Jesús. Pasar tiempo con Él. Tanto tiempo he estado con ustedes, pero no nada más estar con Él, sino hacerle caso. ¿Y todavía no me conoces?, le dice el Señor Jesús a Felipe. No ha habido un instante de tu vida o de mi vida en el cual el Señor no esté a tu lado, sosteniéndote, recreándote, buscando cualquier manera de poder llamar tu atención y invitarte a que le permitas hacer el milagro de transformar de manera radical tu vida a través de ese amor que se entrega. Que le permitas asumir, quitarte, descargarte de todo lo que te pesa o todo lo que te agobia, todo lo que te quita la capacidad de encarnar el amor en medio del mundo, para que así sanado puedas recibir la misión de ser buena noticia. Todo esto lo vivimos, y esta es una parte importante también del sentido cristiano de la vida plena, de la salvación, en el corazón de Jesús. Este Dios que es misericordia. Misericordia, que quiere decir literalmente un corazón donde hay un espacio para recibir a quien se siente miserable, a quien la está pasando mal, a quien vive desde la distorsión propia del egoísmo que deja esas heridas sobre las cuales se construye el pecado, es decir, la perversión de nuestras vidas.
El Señor Jesús, como nos lo transmite de manera tan bella la imagen de su corazón abierto por la lanza que lo hiere después de su muerte, en ese corazón abierto cabemos todas y todos. No está abierto para los elegidos, para los perfectos, para aquellos que se lo ganaron. No hay nada que podamos hacer para ganarnos el amor de Dios. Es más, si creemos que tenemos que hacer algo para pagar ese amor de Dios, estamos distraídos. Quiere decir que seguimos creyendo en estas imágenes de un Dios que en el fondo no existe, que es una proyección de nuestro propio egoísmo y dureza de corazón. De una manera muy linda empieza el discurso diciendo que el Señor va al Padre, regresa a ese espacio de comunión, ¿no? De comunión plena, que se vive trascendiendo espacio y tiempo, para prepararnos un lugar. En esa casa, en ese lugar donde Dios habita y al cual llegamos a través de vivir en el corazón de Jesús que nos acoge, ahí hay muchas habitaciones. Es decir, ahí hay espacios donde cada uno, cada una puede vivir a gusto, puede desarrollarse en plenitud. Qué manera tan bonita de describir lo que es la vocación de cada uno. Y de eso habla la primera lectura de los Hechos, ¿no? Ante una necesidad de la comunidad, la atención oportuna de quienes más lo necesitan, los apóstoles a quienes se acercan, las personas para que le pongan remedio a esa situación, les dicen, hermanos, cada una de nosotros tenemos nuestra vocación. El Señor nos encargó el transmitir la buena noticia, la palabra de Dios y orar, es decir, ofrecer la vida de la comunidad para que Dios la bendiga y la lleve a plenitud. Pero hermanos, hay muchos ministerios y un ministerio es este del servicio y nace este ministerio de la diaconía. Si vemos, por ejemplo, algunos de los textos de Pablo, como su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, ahí ya tenemos una lista de 14 ministerios vinculados a dones del Espíritu Santo. Qué importante es que la comunidad reconozca cómo está actuando el Espíritu construyéndola, dándole a cada persona un don. Unos son apóstoles, otros interpretan la palabra, otros curan, otros tienen la capacidad de consolar, otros de dar buen consejo, ciencia, etcétera, etcétera. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones y el Señor las prepara. Si te dejas conducir por Él, te va a llevar a tu habitación. Te va a permitir entender cuál es tu vocación y la mejor manera de compartirla en esa comunidad. Terminamos esta reflexión subrayando que a donde queremos llegar es a la construcción de esta comunidad de comunión. Como el Padre está en mí y yo estoy en ustedes, dirá el Señor en esa oración del capítulo 17 del propio Evangelio de Juan, que ellos estén en nosotros, Padre, como yo en ti y tú en mí. Que podamos alcanzar esta meta, este deseo profundo de Dios para la vida de cada uno y cada uno, que implica el encontrar nuestra vocación, nuestra habitación, y ahí formar parte, desde ahí formar parte de esta familia. Que así sea. Demos gracias a Dios. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por compartir una vez más la mesa que el Señor nos prepara y alrededor de la cual nos reunimos para celebrar la vida, esta vida que Dios nos renueva continuamente. Durante esta semana les invito a que nos dejemos conducir por el Señor a esa habitación que ha preparado para ti y para mí. Déjate conducir a su corazón abierto. No importa cómo estés, cómo te sientas, si te consideras pecador, si te consideras incapaz de poder responder al Señor, no importa. Acude a esa invitación y déjate conducir al corazón abierto de Jesús. Y ahí encuentra tu habitación. Es decir, encuentra el espacio donde estás llamado a vivir plenamente tu vida, tu vocación. ¿De qué manera? Encarnando el amor de acuerdo a los dones que Dios te ha dado.
que podamos realmente así, haciéndonos conscientes de la mano de Cristo, de cuál es nuestra contribución a la construcción de su cuerpo, vayamos creciendo en el conocimiento de nuestra identidad y en la alegría de un amor espontáneo que se transmite con cariño, con facilidad, transformando la vida de los demás para convertirnos en buena noticia. Que tengan un excelente día y una semana de muchas bendiciones.